Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bem-vindos, gracias por conectarse en esta segunda-feira que iniciamos lo que sería la semana con un nuevo versículo. Bueno, tenemos Génesis, es el nuevo libro que vamos a estar viendo de la Biblia y del cual vamos a ir compartiendo algunos versos, ¿verdad? Con el propósito de practicar un poco nuestro portugués y aprender de paso algo de la Biblia. Bueno, en esta ocasión vamos a Génesis 1:1 y 1:27. Son dos versículos que se han unido en uno del capítulo 1. El libro de Génesis, también conocido como el principio o el segundo principio, también es otro nombre que recibe. Figura dentro de lo que se conoce como el Pentateuco, los cinco libros de Moisés. Realmente, cuando hablamos de Pentateuco, nos referimos a libros de la ley, cinco libros de la ley. Sin embargo, Génesis no tiene en sí alguna ley, pero sí contiene mucha historia, historia de la nación a la cual le fueron dictadas esas leyes por medio de Moisés como su líder. Es de tomar en cuenta que el pueblo de Israel, la nación hebrea, ha tenido una historia mezclada, ¿verdad? Con una serie de eventos, de algunos piensan, dicen son mitos, otros dicen son relatos, fue tradición oral que llegó hasta Moisés y Moisés fue el primero en recoger todo eso de la historia, digamos que narra la Biblia desde la creación del mundo y los primeros hombres que habitaron esta tierra y una serie de eventos, ¿verdad? Conocidos por muchos. Pero también se le considera un libro del microcosmos, es decir, que es como la Biblia en pequeño o en resumen, porque encontramos muchas figuras que hacen referencia a cosas del Nuevo Testamento, cosas que ocurrirían en un futuro. El verso de esta semana dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a revisarlo de acuerdo a la Nova Biblia Viva. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Con la primera frase, el versículo 1:1. Este versículo 1:1 nos trae por acá em, la referencia, bueno, similar. Prácticamente estaríamos hablando de, de que es parecido, ¿verdad? Como lo dice en español. Dice, no principio Deus crió os céus y a terra. En este caso, ¿verdad? Podríamos ir desglosando el alfabeto fonético internacional que se utiliza. En la NO, nu, vea, usamos una U al final. Luego en la palabra que, pues, principio se escribe casi igual, por lo que lleva una tilde. Y tendríamos que hacer un primero nasalización, principio. En ese caso se mete un sonido como de U, como una JU en el alfabeto fonético, pero recuerden que esa J es el sonido como en el inglés, como cuando decimos la U en inglés, U. Principio, no principio, y nuevamente una U al final en vez de esa O. Luego tendríamos Deus, que es para decir Dios, Deus, que se debería leer con una W, esa V, para que no sea muy corta. Deus, Deus. Luego el verbo creó, vea, que en este caso es crió, crió, crió. Em, Us, Zeus, nuevamente, us Zeus y a terra. En ese caso de esa doble R, pues debemos pronunciarla con R uvular. No principio Deus crió os Zeus y a terra. Eh, bueno, eso sería básicamente lo que tendríamos en el versículo 1:1. Vamos a practicar con esa frase el día de ahora. Bien, les voy a poner la transcripción del alfabeto fonético para que les sea un poquito más fácil.
el leerla. Solo sería el versículo 1:1 el que vamos a hacer ahora. En las otras clases vamos a ir agregando el resto, ¿verdad? Para poder desarrollar parte de la clase. Sería, no principio Deus criou os céus e a terra. Bien, cuando estén listos y escuchen su nombre, me van diciendo entonces el versículo 1:1 sería en esta ocasión. Alejandro, ¿me indica si puede participar? Claro, claro, se me escucha. Bien, bien, le escuchamos. Adelante. Sería, no principio Deus criou os céus e a terra. Excelente, muy bien, gracias. Alison, sería su turno. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bien, muy bien, excelente. Vamos a continuar. Ariana, ¿me indica si puede participar? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bien, Carolina. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bien, bien, muy bien. Está fácil, ¿verdad? José David. Mm, que tiene problema ahí, David, ¿verdad? Con micrófono. Bueno, no se preocupe. Mary. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bien, bien, muy bien. Bueno, la palabra Zeu es cielo y en portugués ocurre casi lo mismo que en español. La palabra es un poco ambigua porque cuando nos referimos a cielo en español y en portugués como Zeus, pero pueden ver que ahí dice Zeus, ¿verdad? O sea, está en plural, es cielos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, es lo que estamos leyendo, prácticamente igual que en el español. Pero es interesante verlo en ese sentido. Otros idiomas, como el francés, utiliza lo mismo, si ustedes se fijan. Para aquellos que llaman francés, ahí lo van a ver en clase de francés. Pero van a ver que utiliza la misma idea del cielo. ¿Ve? Pero otros idiomas, como el inglés o el alemán, por ejemplo, nos dan una luz acorde al hebreo original. La idea es esta. Nosotros le decimos cielo a la atmósfera, a la región celeste. Vea, el cielo es para nosotros esa parte. Pero también en la Biblia aparece la expresión los cielos de los cielos. Vea, en este caso podemos hablar del cielo como el paraíso, el lugar donde Dios habita o donde Dios existe, o en el más allá, ¿verdad? Cuando tenemos esa expresión de que nos veremos en el paraíso. Bueno, pues en español le decimos cielo casi siempre a todo por igual, pero en inglés, en alemán y en otros idiomas está claro que esta parte de la Biblia no se refiere expresamente al cielo de la tierra, sino que es eso y más allá, ¿verdad? No solo hizo esto, sino que hizo otras cosas más. Pero de eso iremos hablando más adelante. Bien, bien. Bueno, dejamos esto hasta acá y estamos trabajando con el material del alfabeto. Recuerden que habíamos estado hablando del alfabeto de la lengua portuguesa y habíamos estado comentando ya las primeras letras, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con esa dinámica. La siguiente es la F. A diferencia del español, que le decimos F, en portugués, pues se cambia la E por I, que es como ya ese patrón que ya conocemos. F, o som da consonante, mesmo do español sempre. Vamos a sonarla igual que el español. Aquí no hay mucho problema. De ahí tenemos, por ejemplo, faisca, tenemos infidelidad. Basil, fortuna serían más o menos el sonido de la F en cada una de esas palabras. Bien, bien. Bueno, me indican acá si pueden participar
pronunciándome estas palabras. Vamos a ir primero con las de la F y luego con las de la Y. Aquí sí, Y, Y. Nótese que no es G, como en español, no es Y. Sí se parece al sonido del inglés, nada más que en el inglés se le dice G, pero en vez de decirla con I, esta se dice con E. Y, Y. Entonces, esta es una consonante que antes de las vocales dice antes das vocais E, I, der, Uzum, nos dice que tiene el sonido como de una J, más o menos del español. Bien, pero cuando es con la E y la I, pero cuando está con antes de una A o U, pues vamos a hacer el gage y gu. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería gato, guía, lengua, extranjero. Gato, guía, lengua, extranjero. Ahí tendríamos esa cuestión. Recuerden aquí las palabras que terminan en A, marcar bien esa A centralizada. Fortuna, guía, lengua. La palabra de infidelidad, que termina con DE, decirla con G. Bien, infidelidad, infidelidad. La palabra de extranjero, extranjero, decirla con U al final, extranjero, para que suene con el acento portugués. De Brasil. Bien, bien. Vamos a comenzar. Hoy voy al revés. Mary es la primera en participar. Las cuatro palabras de la F y las cuatro palabras de la G. Y. Ok. Faísca, infidelidade, fácil, fortuna, gato, guía, língua, extranjero. Bien. Bien, bien. Vamos a ver. David, veamos si ya puede participarnos. Si tiene problemita, no se preocupe. Carolina. Falsa, infidelidade, fácil, fortuna, gato, guia, língua, estrangeiro. Bien, muy obrigado. Ariana. Faísca, infidelidade, fácil, fortuna, gato, guía, língua, estrangeiro. Excelente. Alison. Faísca, infidelidade, fácil, fortuna, Bien, gato, adelante. guía, língua, estrangeiro. Muy obrigado. Muy bien. Y termino con Alejandro. Sí, buenas noches. Sería faísca, infidelidade, fácil, fortuna, gato, guía, língua, estrangeiro. Bien, bien. Obrigado. Bueno, muchas gracias a todos por sus participaciones. Vamos a seguir entonces con la siguiente. Eh, bien, vamos a la segunda parte del alfabeto. Bien, la H en portugués la vamos a pronunciar como H. Es la H, la consonante H. Eh, no começo da palavra tem a mesma função do que no espanhol. No portugués existen palabras con H no medio. Bueno, nos dicen que vamos a tener algo similar al español, vea, con la letra H.
pero que a veces aparece en medio, ¿vea?, de las palabras y nos da con la situación de una pronunciación similar, ¿verdad? Al español. De hecho, estas palabras ustedes ya sabrán que normalmente las vemos en español con H, pero en portugués desaparece la H en la escritura, porque como no suena, ve, y aquí en esto se parece bastante el portugués al español, con esa regla de haber perdido, digamos, el sonido sobre la H en estas palabras. Entonces tendríamos, por ejemplo, prohibido, en donde solo debemos cambiar la O por U. Prohibido. Luego tendríamos exhibir, exhibir. Tendríamos exhausto, exhausto. Y vehículo, vehículo, que tenemos que cambiar. Ahí hay tres que tienen que ponerle atención, que está escrita la O, pero van a pronunciar una U, vea, una U. Veo que Alejandro ha levantado su manita, adelante. Sí, buenas noches. Estaba viendo de la letra X y según yo tenía entendido, pero que usted nos había comentado que la X no es como nuestra X, sino como una S. No sé qué sucedería en ese tipo de palabras. En este caso, la X suena parecida al español con KS. La que yo les decía es cuando va en el fonema. Ahí es donde tienen que tener cuidado. O sea, en la escrita, la X la van a sonar igual. Pero donde hay que tener cuidado, lo que yo mencioné es esta X de acá. Esta. Pero esta, recuerden que es si estamos hablando de un fonema y ustedes ven esto así, entre esas barritas. Ahí es donde hay que tener cuidado porque esta X no es la X que usted y yo conocemos. Cuando las vemos escritas, eh, una X en español y en portugués y en inglés, el fonema es este. Ese es el fonema para la X en estos idiomas. Pero cuando veamos esto, este es un sonido que de hecho ni siquiera, ese no pertenece propiamente o sea, es una variante del portugués. Es una variante del aire uvular. Es un sonido como ah, ah, pero es nada más usado en algunos dialectos, pocos realmente, porque el que se debería de usar en Brasil es este, pero la gente de Brasil cambia a veces el sonido del aire uvular de esta. Ra, La ara. suelen cambiar más comúnmente por esta. Ha, Por una, para aha. nosotros, aquí es donde viene esa cuestión, ¿ve? Aquí es donde debemos estar atentos. Usted ve eso allí y usted dice, es la H, ¿ve? Pero cuidadito, ¿ve? Porque ese es el fonema. No es como lo que estamos viendo ahorita, lo estamos viendo el alfabeto. Entonces, en el alfabeto tradicional, en el alfabeto del portugués, esa es la H, usan el mismo símbolo, pero los sonidos son diferentes. Porque, por ejemplo, aquí estamos viendo de que aquí ni siquiera existe. ¿Vean? Y hay palabras como las que vamos a ver después, que son los dígrafos, estos de acá, donde la combinación de una consonante con la H nos da un sonido extra o un sonido diferente, digamos, a eso. Así que no, aquí esta sonaría como la X, prácticamente, que es la que usted y yo conocemos del español. Aquí, sí, estas EX pueden sonar diferentes, porque en Brasil lo que comienza con E se puede pronunciar con I o con E. Entonces yo puedo decir exhibir o puedo decir exhibir. Puedo decir exhausto o puedo decir exhausto. Podemos cambiar ese sonido. ¿Qué es correcto? ¿Usar el sonido E o usar el sonido I? Bueno, los dos son, ambos son correctos. Es cuestión de costumbre, del lugar quizás al que le estemos apuntando. Por ejemplo, si usted está pensando en ir a Brasil y se va a ir a Río de Janeiro, pues tiene que decirlo con I, porque ellos están más acostumbrados a ese acento de que la E al principio se usa con I.
Si lo dice con E, no hay problema, ¿vea? Le van a entender al final de cuentas, pero van a saber que está usando posiblemente una pronunciación de otra región, que no tiene nada de malo. Ven, bueno, espero haber Gracias, gracias. de Alejandro. Ven, ven. Bueno, entonces vamos a practicar con esas antes de ir a los digrafos. Comienzo, bueno, de regreso en el orden que están, así que Alejandro, comencemos con su participación. Ok. Proibido exhibir exhausto vehículo. Ven, muy bien. Obrigado. Alison. Proibido exhibir exhausto veículo. Ven, muy bien, excelente. Ariana. Proibido exhibir exausto veículo. Bem, muito obrigado. Carolina. Proibido exhibir exhausto vehículo. Beit e Mary. Prohibido exhibir exhausto vehículo. Bem, bem, muy bien. Ok, bueno, vamos entonces ahora a ver los dígrafos. Cuando hablamos de un dígrafo, como el nombre lo indica, un grafo es la representación gráfica de una letra. Di viene de dos. Entonces, que hay dos grafías o dos letras en una consonante o en un sonido de consonante. Estos dígrafos se forman con la H. El dígrafo es como cuando en las vocales hablamos de diptongos. Quizás para nosotros es más común hablar el diptongo, recordamos más eso porque en español se nos enseñó el diptongo. Pero en español no se nos habló de muchos dígrafos. De hecho, en el español creo que el único dígrafo que se nos enseñaba era la CH y la doble L, pero la CH ya se la quitaron, vea, ya dijeron que no, no es parte de. Pero eso es en el español. Y ahorita nos interesa la lengua portuguesa. NH, esa es la primera. Cuando veamos una NH, el sonido es el que usamos de la ña, de la ñ. Pero con la ñ, recuerden que hay una situación importante. En el español, la ñ nació de un sonido que implicaba una doble N. Es decir, las palabras que en español, como el mismo nombre, ¿verdad? O, hoy usan la virgulilla sobre la N, en realidad, durante un tiempo se escribían con dos letras N, como para prolongar el sonido nasal de la de la ñ. De ahí sale lo de ña, ña. Pero en el alfabeto fonético, ese sonido no es como nosotros lo escribimos. En el portugués es la combinación de la NH. El sonido, ¿verdad? Hay tres sonidos que son bien parecidos los símbolos. Miren, si ustedes se fijan, esta es la N. na, ana, Esta parece la N, pero con una colita hacia el lado derecho. na, ana, Esta, la colita está a la izquierda. ña, añá, Y esta es como enrollada. Vean, no es una cola así abierta, sino que es como enrolladita. nga, añá, Vale. De esos, pues la N la tenemos clara. Ahora, esta no es ni del español, ni es del portugués, ni nos va a interesar. Esta es la que andamos buscando. ña, Esta es la añá, ñ para nosotros. ña, Pero añá, vean, el fonema es este. O sea, una cosa es el fonema y otra cosa es el sonido.
Y ahí es donde cada idioma va modificando los sonidos sobre el fonema. Ve, en este caso, en el español escrito, ese fonema es el de la ñ. Pero para el portugués, cuando encontremos N con H, vamos a usar el mismo fonema. En el portugués no existe la ñ. De hecho, no existe en ningún otro idioma que no sea el español. Es el único idioma que hizo eso. De hecho, se dice que históricamente la doble N, ¿verdad? Era en realidad, por darles una idea, español era algo así, vea, antiguamente, así con doble N. Pero con el paso del tiempo, para ahorrarse, ¿verdad? Dijeron, bueno, ¿a qué podemos recortarle, ¿verdad? La verdad es que la virgulilla es como que fuera una partecita de la N y la pusieron arriba y dije, ah, va, entonces ahí nació la ñ como tal. Ahora, en lengua portuguesa, pues nos toca esta, pero si usted tiene curiosidad, esta de acá, por ejemplo, esta es la NG del inglés. En el inglés se utiliza la combinación de la N con la G, es otro dígrafo, y ese es ese símbolo. A nosotros nos va a interesar este, el que tiene la colita a la izquierda, para hacer el sonido ña, ña, que sería el que pertenecería a palabras como niño, niño, Ronaldinho. Aquí, español o español. O sea que podemos sonarlo como E o como I. Todas las palabras que comienzan con E o que comienzan con I tienen esa variante en el portugués que se puede decir de Brasil nada más. ¿Ve? Se puede decir con I o se puede decir con E. Usted escoge. Para mí suena más con I, porque cuando lo decimos con E, como que fuera español, ¿ve? Entonces no tiene mucha gracia. Pero si decimos como, por ejemplo, español, español, pues ya suena diferente, ¿ve? Entonces, yo en mi criterio personal prefiero pronunciar eso con I, ¿ya? Aunque ya si a usted no le gusta, puede hacerlo con E y no hay problema. Ven, ahora, la otra combinación es la L con la H. La L con la H nos resulta en lo que para nosotros es la L, la doble L que le llamamos acá. La doble L para nosotros suena como ya, pero eh, por ejemplo, cuando decimos llamar, vea, ya, ya. El problema es que a veces el español no distingue entre el sonido de la doble L y de la Y. Y los usamos casi como indistinto. Pero lo que sí es que no debe sonar como solo una L. Hay que tener cuidado con eso porque es en realidad el sonido de la doble L. Aquí tendríamos entonces estos que están acá. Ahora, ya habrán notado que todas estas terminan con letras O. Entonces el patrón lo vuelvo a repetir. Palabra que termina con O, debemos pronunciarla con una letra U. Recuerden esos juegos de sonidos muy característicos del portugués, ¿verdad? Hay que tomarlos en cuenta. Ahora, dentro del alfabeto fonético, del alfabeto fonético, en el alfabeto fonético, y por eso distinguir alfabeto tradicional, alfabeto fonético. Son alfabetos los dos, pero son diferentes. Y si usted quizás dice, bueno, o sea que hay más de un alfabeto, sí. De hecho, si podríamos seguir con otros, y yo le diría, mire, otro alfabeto importante es el alfabeto de la OTAN, o de la NATO, que se les suele conocer, que es ese, tal vez lo han oído en películas o en videojuegos, cuando comienzan a decir alfa, beta, eh, luego que está bueno, hay el foxtrot, hay varias. Zulu. Correcto. Ese es otro alfabeto. Entonces, hay muchos alfabetos que están estandarizados en el mundo.
A nosotros se nos ha enseñado el alfabeto del español, por ejemplo, que es nuestro. Vemos el alfabeto del inglés. Ahorita estamos viendo el alfabeto del portugués. Pero estos ya son alfabetos de acuerdo a cada idioma. Lo que sucede es que entre estos idiomas, ¿verdad? Incluiríamos otros más, se comparten los mismos grafos, los mismos dibujos para las letras. Y lo hace más sencillo. Entonces, esta doble L o esta LH, porque recuerden, esta es para el español. ¿Ve? Y esto lo que están tratando de hacer aquí es explicarnos que la combinación de estos pertenece a un sonido que lo podemos equiparar a algo en el español. Entonces, esto lo equiparamos a la ñ y esto lo equiparamos a la doble L. Pero en la tabla fonética, ese sonido lo encontramos con el símbolo de la lambda. Es este. Ya, allá. Y ya, y ya. Nosotros, como les digo, creo que en el español no distinguimos bien entre esto Ya, y allá. esto. Ya, allá. Y pueden ver que son dos consonantes cercanas. Las dos son consonantes que se hacen en el palato. Las dos son vibrantes. Una es aproximante y otra es lateral aproximante. Eso de aproximante significa que la lengua no es que se toque lo que nosotros popularmente le llamamos el cielo de la boca, no hay que tocarlo con la lengua, solo se acerca a esa zona. Y la lateral significa que la lengua va como enrollada. Vea. Ya, Ya, allá. ya. Ya, allá. Esta Ya, debería allá. ser en realidad el sonido que deberíamos de usar para la Y. Y esta Ya, el allá. sonido para la doble L. Pero en el portugués lo vamos a utilizar en este caso, vea, en la LH. Ya, ya. Entonces tendríamos acá, en este caso, filho, filho, trabalho y olhos. Y por último, la CH. En el caso de la CH, es como la SH. Y ahí es donde hay que hacer ese switch. Porque el portugués no tiene la consonante CH, sino que usa la SH. En ese sentido, debemos estar conscientes que la CH en realidad es un africado. O sea, no está en la lista de arriba, está en esta de baja abajo. La CH es como una combinación entre T y SH. Cha, achá. Cha, achá. El portugués, donde aparece una CH, lo que hace es meternos esto. Sha, ashá. Sha, Es un sonido más ashá. suave y como más elongado. Vea, chuva, chuva, cachoeira, cachoeira. Bien, bueno, creo que vamos a quedar pendientes de la práctica de estas de la AICA. Las vamos a hacer mañana. Vamos a despedirnos, vamos a decirnos chao, até logo. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.